paciencia. Voy a tratar de resumir. Gloria a Dios. Juan 15. Juan 15 en el versículo 6. Gloria a Dios. Así es que voy a tratar de dar lo que el Señor me ha dado para este día, hermano. He estado meditando en la palabra de Dios y en las situaciones por las que a veces los hijos de Dios tienen que pasar. Y hablábamos esta mañana, se hablaba mucho, tú ves, del libro de Romanos, bien interesante, hermano. Y me alegré mucho porque aquella vez, uno de estos domingos, di una exhortación pidiéndole a los hermanos, los que vienen a los estudios, que tratan de llegar temprano, y han obedecido, hermano. Muchos han obedecido. Y es bonito que cuando comenzamos la clase, que todo esté... Así que ya que todos podamos, porque el libro de Romanos es bien, bien interesante, muy rico y donde podemos aprender mucho. ¿Ya lo tienen todo? Amén. Y vamos a leer la palabra de una vez para que se sienten. Gloria a Jesús. Y Juan 15, en el versículo 6, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es la palabra de Dios. Padre, te doy gracias, Padre. Delante de tu presencia estoy. Una vez más te pido, Señor, que me use. Padre, conforme a cada necesidad en este lugar, tú conoces los corazones. Tú sabes cómo ministrarle, Espíritu Santo. Sé tú ministrando. Sé tú obrando en cada vida, en cada corazón. Tú conoces nuestras necesidades. Yo solamente soy un vaso en tus manos que me deposito, mi Dios. Y te doy la gloria y la honra por todo lo bueno que pase en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hermano, el mensaje de hoy, porque he meditado mucho esta palabra, y el mensaje de hoy le puse por título Dentro del Arca. Man, creo que hace como unos 10 años que yo prediqué este mensaje, pero el Señor me ministraba en esta semana acerca de estar dentro del arca y lo que significa estar dentro del arca, hermano. Y yo meditaba mucho porque ni siquiera traté de encontrar la prédica que tengo y no la encontré, hermano. Yo sé que está ahí entre los bosquejos que tengo, pero es así, hermano. Imagínense, 20 años predicando, muchos mensajes lo que hay ahí. Y nunca he predicado el mismo mensaje 2 veces, porque casi siempre me gusta, me encanta, hermano. Cuando yo llego, cuando estoy preparando un mensaje, pero siempre la última parte la dejo para el domingo en la mañana, hermano. Entonces casi me enfoco en lo que el Señor me da el domingo en la mañana. Cuando me levanto, estudio la palabra, digo, Señor, este es el título, de esto es lo que siento predicar. Y siempre hago eso. Esa es mi forma. Entonces, por eso es muy difícil que coincidan. Que siempre puedo leer el mismo texto o el mismo capítulo, pero siempre es algo diferente y los que predican saben que es así. Que siempre que tú predicas, algo nuevo viene, porque la palabra es vida y es como un río que fluye, es un río que fluye. Hermano, y la necesidad de ayer no es la misma de hoy. Es por eso que yo siempre oro y digo, Señor, conforme a cada necesidad, porque todos tenemos necesidad. Y yo espero que hoy el Señor abra tu corazón. Obra tu corazón. Entonces, vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 7. Esto va a ser textual el mensaje de hoy, porque vamos a enfocarnos más en la misma escritura, leyéndola.
del libro de Génesis, porque a veces uno se pone a pensar, ¿verdad? Y uno medita esta palabra. Es fácil para nosotros leerlo hoy. Es fácil para leerlo hoy y decir, wow, mira. Pero hermano, estamos hablando de que el planeta entero se sumergió en agua, hermano. 15 codos. La montaña más alta, 15 codos. Y yo he escuchado muchas veces algunos, cuando tú vas al internet encuentras siempre teorías, ¿verdad? Y alguna de las teorías, estaba escuchando que decía alguno que no, que eso solamente sucedió allá en el área sí, ahí, pues, y que queriendo poner como que eso fue más, usted sabe que en la palabra de Dios, en la Biblia, hay hipérbole, o sea, exageraciones, es lo que es una exageración. En la Biblia en muchos casos encontramos que la Biblia dice todo el mundo, y refiriéndose a un lugar. Y nosotros usamos eso mucho. O sea, vamos a un velorio, no, ahí estaba todo el mundo. Esos son hipérboles, pero ya nosotros lo entendemos. Pero en este caso, hermano, yo no creo que era una simple hipérbole. Creo que realmente el mundo fue sumergido completo. Completo, hermano. O sea que República Dominicana también fue sumergido en agua. Entonces, y vemos también todas las montañas, y eso nos da a nosotros una idea de cómo pudo haber sido el diluvio. Debió de ser algo, hermano, impactante, porque cuando las aguas retrocedieron, miramos montañas, hermano. República Dominicana no es grande en territorio y encontramos que diferentes alturas increíbles. En el campo donde yo vivo, hay algunos lugares que son bastante, sí, pues donde quiera que uno camina, uno ve montañas que uno dice, wow, pero, ¿verdad? Entonces, yo entiendo, hermano, yo no soy científico ni nada de eso, no crean, pero yo, sentido común, yo digo, wow, pero tuvo que pasarle algo a la tierra para que quedara así. En algunos lugares, profundidades enormes, bueno, vemos en el mar. En el mar hay lugares que son profundos, como la Mariana, como dicen. Eso es bien profundo. Entonces nos damos cuenta que sí, yo creo que sí, que fue el planeta entero. Entonces vemos qué pasó. Bueno, y no voy porque realmente no tengo mucho tiempo. Me voy a dejar guiar por lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Porque yo creo que esto también fuera bueno que hagamos un estudio de 3 o 4 domingos para sacarle la esencia a todo esto, porque aquí sucedió muchas cosas, hermano. Primeramente, Dios le dice a Noé, oye, hazte un arca, porque voy a acabar con todo lo que vive encima de la tierra. Han llegado al límite, le dice Dios, han llegado al límite, ya no hay nada que rescatar. Porque toda carne se corrompió, hermano. Cuando habla toda carne, podemos pensar que solamente se refiere a los hombres. Cuando hablamos de los hombres, sabemos que hablamos de hombres y mujeres, ¿verdad? En el término bíblico, cuando se refiere a los hombres, habla hombres y mujeres. Pero Dios dice toda carne, hermano. Esto indica que incluso los animales y todo, estaba todo corrompido. No había nada que salvar, hermano. De tal manera fue esta situación que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Ya esto se presta más para algo más profundo, porque sabemos que Dios sabe lo que hace y sabemos que Dios no tiene por qué arrepentirse porque Él conoce presente, pasado y futuro. Pero no vamos a entrar en eso ahora, porque podríamos crear una discusión fuerte, hermano. Pero que Dios dijo, me arrepiento. O sea, ¿qué pasó? Que Dios se arrepintió. Hermano, Dios se arrepintió de ver un mundo que Él había creado perfecto y ver que todos los hombres de ese tiempo
se corrompieron de tal manera que no querían nada con Dios. Nada. El planeta completo. De tal manera que Dios dijo, lo voy a eliminar a todos, no voy a dejar nada. Pero Dios miró, porque a mí me encanta cuando en la palabra, cuando Dios dice, y Dios escuchó, y Dios miró, y Dios, porque Dios, Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Pero cuando dice, y Dios miró, bueno, está hablando que llegó un momento que ya la situación era tan obvia que ya desagradable. El pecado llegó al cielo, llegó. Bueno, así estaba la tierra antes del diluvio. Estaba en un extremo tan terrible que Dios decidió terminar todo. Entonces Dios le dice a Noé, mira, entonces dice que Dios miró y encontró a un hombre, uno. Hermano, estamos hablando que ya habían pasado alrededor de 2000 años, quizás 1700, 1500, no chequeé fecha, ¿verdad? Después de la creación de Adán. Y el hombre se corrompió a tal extremo que no había nadie, no habían dos, hermano. Uno solo, justo. Y cuando hablamos también de que él era justo, o sea, en su generación, hermano, porque se cree que en aquellos tiempos, aquellas personas tenían la capacidad de alterar lo que era el ADN. Ya tampoco quiero entrar en eso, porque eso, en un estudio se puede traer todo eso. Pero parece que ya hasta el ADN se había corrompido, porque ya dice que los animales también, o sea, no había toda carne se había corrompido, toda. O sea, fue algo que ya no había nada que hacer. Pero apareció uno, hermano, un ser humano, donde yo entiendo que en 1500 años es muchas las personas que nacen. Y aquellas personas tenían capacidad, antes del diluvio las personas duraban 800, 900 años, o sea que eran muchas personas que había. Habían gigantes, dice la palabra. Y incluso aquellos gigantes eran hombres de renombre, poderosos, guerreros. Hermano, si a veces nosotros vemos que las cosas están mal hoy, aquellos días no eran muy diferentes. Aquellos días no eran diferentes porque aquellos eran hombres de renombre y hombres guerreros y eran gigantes, hermano. Imaginémonos, vamos a irnos a esos tiempos. Imaginarnos, solamente en las películas podemos ver esos gigantes, ¿verdad? Pero vamos a mirar esa gente peleando en guerra con espada. Eso debió ser algo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas pequeñas que vivían? Aquellos hombres que eran chiquitos, que no tenían esa estatura, supongo yo que eran esclavos, porque, ¿verdad? Pero vemos que llegó el momento que Dios dijo, lo voy a eliminar porque ya no hay nada que hacer. Y había un hombre justo, hermano. Había un hombre bueno ante los ojos de Dios. Y Dios, a través de ese hombre, bueno, quiso reconstruirlo todo. Y así lo hizo, hermano. ¿Qué pasó? Dios le dice, hazte un arca. Y en esta arca, Dios le da todas las instrucciones, cómo debía de ser esa arca. Me decía mi esposa, tú sabes que el arca de Noé no tenía timón. Digo yo quería escuchar dice, porque el timón era Jesús. Y yo le digo, gloria a Dios, sí. Pero que no solamente el timón era Jesús, hermano. Era que la arca completa representaba a Jesús. O sea, que no era que simplemente, porque aquello hoy le podríamos decir una barcaza, no tiene timón ni nada y es empujado por un barquito de eso que remolque, que así que le dicen, ¿verdad? Pero hermano, estamos hablando de un barco enorme y estaba lleno de animales. Entonces, ¿qué pasó con esta arca? Porque sabemos que estos 120 años para construir un barco. Y estos 120 años, hermano, ¿qué no hizo Noé? Porque hay muchas cosas que a veces nosotros nos preguntamos. Y una persona me preguntó
a mí. Me dijo, pero ven acá, pero ¿y ese barco? Quizás Noé tuvo ayuda. Yo nunca había pensado en eso. Él me dijo, quizás a él le ayudaron, personas le ayudaron. Incluso, probablemente, algunos de los gigantes quizás le ayudaron a hacer esa arca. Y yo me quedé meditando y pensando eso, me dejó meditando. Y yo digo, bueno, pero hoy día, si nosotros vamos a construir una iglesia, nosotros no buscamos evangélicos para que la construyan. Muchas veces le decimos a alguien de allá afuera que sabe de construcción y hacemos un contrato. Pero yo me quedé ahí pensando porque fueron 120 años y fue suficiente tiempo. Nada más que eran 3 personas, nada más. Eran 8, pero hombres eran 3 y 4 con Noé. Entonces ahí comienza 120 años y cuántos curiosos no iban ahí a ver eso. Por eso que dice que Noé era pregonero de justicia. Por eso en la Biblia no dice exactamente que Noé predicaba, pero se entiende que lo hacía porque todo el que iba a preguntar y le decía, mira, va a pasar esto y esto y esto. Va a pasar esto y esto y esto. Y la gente se reían, hermano. Eso no suena muy parecido a lo que vivimos hoy. ¿A quién se le ocurre pensar que un día en la historia se van a desaparecer de la tierra millones de gente? Eso es una locura. Solamente nosotros, los cristianos, que entendemos por la palabra que va a pasar, porque si en los tiempos de Noé pasó, hermano, si pasó porque estaba escrito en la Biblia, hermano, no cabe la menor duda de que eso va a suceder, de que el rapto de la iglesia va a suceder y que van a desaparecer millones, porque yo creo que hay millones de cristianos, pero donde hay 8 billones de personas, yo creo que sí, que debemos de haber un par de millones de cristianos. Y digo un par de millones porque dentro de la iglesia están los que dicen ser cristianos, pero que no son. Hablábamos hoy en la clase de lo que es el bautizo, que muchas veces las personas se bautizan, pero salen del agua y salen igualitos. Nosotros no vamos a juzgar eso porque si la persona quiere bautizarse, hay que bautizarlo. Ese es su deseo y hay que hacerlo. Pero Dios es el que lo juzga, hermano. Hay muchos que salen bautizados y hay otros que solamente se dieron un baño, un bañito de agua fría. Pero eso no lo vamos a juzgar nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién es y quién no es? La Biblia dice que por el fruto se conoce. Entonces, analizamos el fruto y si miramos que es una persona que da buen fruto, que da buen testimonio, entendemos que es un cristiano. Pero si esa misma persona hace cosas indebidas, si peca, si anda en adulterio, si blasfema, si hace bochinche, hermano, ya, hermano, aunque no nos corresponde a nosotros juzgar, pero ese testimonio no es conforme a lo que Dios pide de un cristiano. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, hermano. Muchas personas se le dio la oportunidad para que entraran al arca. Ellos podían hacerlo. Yo no creo que Noé se iba a negar. No lo creo que se iba a negar. Pero el asunto es que aquella gente no creían, no podían creer, porque la tierra nunca había llovido. ¿Cómo es posible que ellos nunca habían visto agua caer del cielo? Si a nosotros se nos dijera eso hoy día, lo podríamos entender, ¿verdad? Lo que nosotros no entenderíamos mucho es que del piso, que del suelo, se abra y que salga agua para arriba. Se nos hace un poquito más difícil, pero yo no sé si ustedes han visto. Yo he visto algunos, yo a veces chequeo, leo las noticias científicas y estaban diciendo que han encontrado depósitos de agua enormes, mucho más grandes que lo que tenemos encima de la tierra. Entonces eso nos da una idea dónde fue toda el agua, ¿verdad? Eso nos da una idea a dónde fue toda el agua, hermano. Entonces vemos que sí, que el diluvio tiene sentido. Nosotros lo creemos porque nosotros somos cristianos, ¿verdad?
Pero para aquello que se le hace difícil creer, hermano, el diluvio sí tiene sentido. Tiene. Porque esa agua que subió 15 codos más arriba del monte más alto, hermano, ¿cómo permanecía? Fueron 150 años. 150 días que el planeta entero estuvo inundado de agua. Y me encanta porque después dice, hermano, a ver si lo encuentro. Que dice que Dios, al pasar 50, al pasar 150 días, dice que Dios se acordó de Noé, hermano. Y eso me trajo a la memoria, hermano Robert, cuando usted predicó aquí, que dijo que la ausencia que el silencio de Dios no es ausencia, hermano. ¿Acaso Dios no estaba pendiente de Noé todo el tiempo, cuidando esa barcaza, imagínense, sin rumbo? Dios siempre lo tuvo, pero dice que Dios se acordó. Dios se acuerda, hermano. Dios se acordó de Noé y dice que hizo que soplara un viento recio, dice, que comenzó a soplar un viento y que entonces Dios cerró léelo, ya, porque es interesante. Un poquito de tiempo, no se preocupe. Gloria a Dios. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Gloria a Dios. Hizo soplar un viento y dice que cerró del cielo la compuerta, creo, ¿verdad? ¿Qué dice? La compuerta se cerró. Y hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces dice que también cerró la fuente del abismo. Y se cerraron la fuente del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fueron detenidas. Entonces miramos aquí, hermano, que esos 150 días, aunque tal vez no estaba lloviendo, porque fueron 40 días, ¿verdad? Y 40 noches, pero todavía la fuente estaba abierta. O sea, el agua fluía el agua. 150 días, ¿verdad? Y los cielos todavía, supongo yo que de vez en cuando le caía su tormentica a Noé. Y cada vez que veía eso, supongo yo que se asustaba. Hermano, estamos hablando que ellos son humanos igual que nosotros. Analicemos nosotros, en un mundo, ya Noé se le había avisado que todo iba a morir. Hombres, mujeres, animales, todo, no iba a quedar nada. ¿Qué pensarían estas personas en un barco, en un planeta, y nada más estaban ellos 8, eran 8, ¿verdad? Y solamente ellos 8 y que no había lugar, porque para donde quiera que miraban, agua, hermano. Los que han ido de pesca o los que han viajado en los cruceros, saben, hermano, que cuando uno está en el mar, hermano, uno se ve chiquitico y todo se ve inmenso, y uno se ve chiquitico y todo inmenso. ¿Cómo? Y Noé quizás no había tenido esa experiencia de andar en barco, quizás sí, no sabemos, pero vamos a suponer que no tenían esa experiencia, hermano. Y cuando ellos se vieron flotando en un mar y todo era agua, hermano, y el tema, hermano, porque aquí se me va a quedar muchas cosas, porque como le dije, no lo voy a desarrollar. Vamos a ver si hacemos un estudio acerca de esto, para ir detalle por detalle. Pero, ¿cómo se sintió Noé? Y después, sabiendo que nada más quedaba ellos 8 personas. Hermano, si yo supiera que yo vivo, que estoy en la tierra, ¿verdad? Y que nada más vemos 8 personas, imagínense. Porque yo, en mi mente, pues donde quiera que ubico algo, me imagino muchas personas, en mi mente. Pero dice la palabra que solamente ellos quedaron, porque de ahí
se iba otra vez a restaurar otra vez la tierra. ¿Qué le pasó a la tierra? Porque esta gente tuvieron esa experiencia. Adán, cuando Adán fue creado en el pecado, él falló y sucedió algo catastrófico ahí. Fue algo terrible. Porque el hombre pecó y descubrió lo que era la separación de Dios. Vivir sin Dios. Él descubrió eso, ¿verdad? Pero Dios le dio leyes y podían seguir. Ellos podían seguir viviendo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando el hombre no tiene a Dios, hermano? Se corrompe. Cuando el hombre sin Dios se corrompe. Y eso fue lo que pasó. No tenían a Dios y los hijos de Dios, hermano, porque estamos hablando que los hijos de Seth tampoco, porque cuando hubo la mezcla, ¿verdad? Hubo la mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ahí fue donde entonces todo se corrompió, porque los hijos de Seth deberían permanecer separados, ¿verdad? Pero se mezclaron. Por eso ahí entramos también en teoría y hay discusiones, que si los hijos de Dios eran ángeles caídos, pero no vamos a entrar en eso, hermano, porque yo digo, a mí no me gusta, que si la Biblia no me da algo claro, no me gusta entrar en esos debates, sea que sean ángeles caídos, o sea que sean los hijos de Caín. Y entonces, por lo cierto es que habían hijos de Dios y habían hijos de los hombres y que de esa mezcla salió algo malo. De tal manera que todo se corrompió, todo. ¿Verdad? Pero dentro del arca, hermano, Dios lo protegió siempre. Tuvo el cuidado de ellos. Lo guardó, hermano. ¿Por qué? Porque esa arca representaba seguridad, hermano. Eso representaba el arca, seguridad. ¿Acaso nos imaginamos a Noé navegando en un barco sin rumbo y ya hacer todo, ¿verdad, hermano? Pero eso, hermano, es lo más simple del mundo. Vamos a imaginarnos a Noé en un barco lleno de animales y que muchos de esos animales eran grandes, aunque nada más era una pareja de algunos, pero con todo y eso, hermano. Si hoy cogemos una pareja de animales, hermano, hay muchos animales que son grandes. ¿Y ustedes saben lo que implica el trabajo? Lo que implica ese trabajo. Yo entiendo que Dios diseñó esa arca porque no fue Noé. Dios diseñó esa arca de tal manera que las cosas se hacían más fácil. Digo yo, porque 8 personas no era cosa fácil. Pero Dios mismo la diseñó de tal manera que las cosas no se hacían. Yo me imagino que Dios le decía a Noé, a esto, hacía esto. Y Noé en obediencia lo hacía, pero no entendía. Una vez que estuvieron encerrados y una vez que había que darle de comer a esos animales, sé yo que Noé dijo, bendito sea el nombre de Dios que lo hizo así. ¿Usted me entiende, hermano? Bendito sea el nombre de Dios que lo hizo así, porque ahora entiendo por qué. Hermano, esos animales producían excremento. Esos animales producían mucha suciedad. ¿Cómo limpiaban ellos? Bueno, la Biblia habla que tenía una ventana en lo alto, ¿verdad? Pero yo estaba, pero con una simple ventana en un por decirlo, en un barco tan grande que esté todo cerrado, eso no es suficiente para que todo el aire pueda circular. ¿Cómo sería esto? Y me puse a buscar un poquito y leí una lectura que estaba hablando de que en medio del arca, todo lo largo del arca, había como una brecha, y por ahí ventilaba todo el aire porque eran 3 pisos. Hermano, estos fueron 150 días que no debieron de ser fácil para Noé, hermano. Hoy día, porque ya el tiempo ya avanzó, hoy día, hermano, Jesucristo representa esa arca, ¿verdad? Solamente fueron salvos esos 8 que entraron al arca. Hoy día al mundo se le está diciendo, todos los cristianos, y si no todos, pues decir, la mayoría de los cristianos predican el evangelio donde quiera que están, en el trabajo,
en la casa, si van a los hermanos, si van a donde la familia, hermano. Y la gente no entiende en el peligro que están. Y yo digo, pero Señor, danos una gracia especial para que ellos puedan entender, hermano. Pero hay un asunto, hermano. Es que nadie puede entrar al cielo a la fuerza. Dios nos dio libre albedrío. Y cada persona es responsable de sus hechos. Dios no te va a coger no te va a agarrar por una mano y te va a decir, no vamos, ven conmigo. Si fuera así, hermano, ya los hermanos míos estuvieran todos convertidos. Todito. Pero no es así. Esto es algo voluntario, hermano. Dios le dio la libertad al hombre para que escoja. O escoge a Cristo o lo desecha. Ya Jesús murió. Él murió por todo, hermano. Él murió por todo. Pero está en uno el derecho de escoger. Jamás Dios te va a forzar para que vaya al cielo. Si eres incrédulo y no lo entiendes, hermano, Dios no te va a forzar. Pero ya hizo su trabajo, ya fue a la cruz. Ahora Jesucristo representa el arca, hermano. No hay manera de llegar a Dios si no es a través de Jesús. Y no se trata de qué tan buenos somos. Es a través de Jesús. Es el único que murió en una cruz y pagó el precio. Hermano, si no aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, tristemente, por muy bueno que sea, está perdido o perdida. No hay manera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, hermano. Había una manera de escapar del diluvio y era solamente a través de ese barco. Y la gente se burlaban rechazando esa oportunidad porque no lo entendieron, hermano. ¿Y cuándo lo entendieron? Cuando la puerta se cerró y entonces ya no había manera de abrirla, porque cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Entonces no podemos rechazar esa oportunidad. Que es difícil este camino, sí. Que muchos se burlan de nosotros, sí, pero es porque no lo entienden. Si ellos vieran el peligro, hermano, si ellos vieran el peligro tan claro como lo miramos nosotros, ellos se arrepentirían, hermano. Pero no lo ven, no ven con claridad el peligro. Y es por eso que se mantienen negándose, porque ellos dicen, eso no puede ser posible. ¿Qué locura es esa? De que se van a desaparecer gente de la tierra. ¿Qué locura es esa, hermano? La Biblia lo dice. Y hoy estamos más cerca de eso que nunca, hermano. Para los que no creen en Jesús y en el arrebatamiento, hermano, es triste, hermano, que va a suceder eso y después que suceda, hermano, comenzará lo que en la tierra nunca se ha visto. Dice que ni lo hubo, ni lo habrá, porque en el diluvio no tuvieron mucho tiempo, hermano. En el diluvio no tuvieron mucho tiempo para escapar. Una vez que se cerró la puerta, dice que el agua subió 15 codos del monte más alto, hermano. 15 codos. Eso era altísimo. Después de la tierra, quiere decir que la tierra quedó sumergida por completo en agua. No había manera de escapar. Entonces vemos que hoy día, hermano, no hay manera de escapar de lo que viene si no es a través de Jesús, porque Él representa ahora lo que es el arca. Él es quien nos guarda. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón, crean en mí, ya yo vencí. Y porque yo vencí, ustedes también vencieron. Es más, el Señor dice que nosotros somos más que vencedores, dice la Biblia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya lo grande lo hizo Jesús. Jesús hizo lo más difícil en una cruz. Y ahora si nosotros le creemos la palabra, somos más que vencedores porque ya no tenemos que sufrir tanto. En algunos casos sí se sufre. Muchos han muerto por la causa, hermano. Pero también sabemos que Dios nos está dando una salida para lo que viene. Dios nos está dando una salida. Hermano, lo que Adán perdió, esa separación que hubo entre Dios
y el hombre, Jesucristo lo restauró otra vez. Para que no se perdiera la humanidad completa, porque si esas 8 personas hubiesen muerto, entonces ya la tierra no tenía, bueno, se había quedado nada más con los peces de mar. Solamente las cosas acuáticas se habían quedado, pero nada sobre la tierra. Pero Dios no solamente preservó al hombre, sino que se encargó de preservar animales también, para que el hombre, si estudiamos bien, dice para que el hombre subsistiera. A veces yo me pongo a pensar, a veces yo en mis cosas, mi hermano, yo me pongo a pensar, pero la carne no debería comerse, yo siempre digo. La carne no debería comerse, hermano. Pero así Dios lo dijo, y ahí está. Ahí, habla de que era para que el hombre subsistiera. Ve, pero ya nosotros estamos llegando al final de todo. Al final de todo, hermano. Ya pronto vamos a entrar en lo que es el milenio. Y ahí se va a juzgar con justicia. Nosotros, los que hoy vivimos en Cristo Jesús, vamos a ser arrebatados primero, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos vivos nos reuniremos en la nube, ¿verdad? Después estaremos 7 años de boda con el Cordero, allí disfrutando con el Cordero. Y después, hermano, que terminen los 7 años, regresaremos con el Cordero. Y después viviremos con el Señor mandando, juez justo, con justicia y gobernará 1000 años aquí en la tierra. O sea que todavía aquí en la tierra nos queda 1000 años que nos falta, hermano. Viviendo bien con justicia, ¿verdad? Viviendo bien. Iglesia del Señor, permanece en Cristo Jesús. El diablo te va a hacer todo lo posible para sacarte, hermano. Él va a hacer todo lo posible para sacarte, para desviarte. Él va a hacer todo lo posible para que no crea. Eso es lo que todavía no han aceptado al Señor, los que no le han dado su vida, los que no viven para Cristo. El diablo va a hacer todo lo posible para que no crea. Y te va a hacer mirar el evangelio como algo aburrido, como algo malo, ¿verdad? Él va a hacer todo eso porque el diablo no quiere que te salve. Él no quiere que te salve, ¿verdad? Pero ahí está Jesús y su sangre derramada. Siempre va a estar ahí. Si la rechaza tristemente, no podrá entrar al cielo, ¿verdad? Y lo que ya estamos en Cristo Jesús, hermano. Como decía esta mañana la hermana Yoli, si ya te bautizaste y lo hiciste por emoción, hermano, yo te digo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte de todos los pecados y tienes que nacer de nuevo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso de que si la salvación se pierde o no se pierde, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque hay cosas que tenemos que nosotros analizar muy bien, hermano. Si se pierde, entonces depende de nosotros, depende de mí. ¿Y cómo sostengo yo algo que no puedo? Si es solo a través de Jesús, ¿verdad? Pero eso no nos da libertad a nosotros para pecar. Porque Jesús dice que Él mismo, que nadie nos arrebatará de su mano. Es Él que nos sostiene. Pero si somos falsos cristianos, entonces no diga que la salvación se pierde porque realmente nunca la tuviste. No se pierde lo que no se tiene. Siempre decía mi cuñado, él decía siempre allá, relajando, él decía, a mí no me hace falta $1,000,000. Entonces la gente quedaba mirando. Entonces decía, porque yo nunca lo he tenido. Claro, si no lo he tenido, no le hace falta. Lo que no se tiene, no hace falta. No se pierde lo que no se tiene. Nosotros estamos seguros en Cristo Jesús y no podemos dudar eso. Pero también eso, no, hermano, hay que tener cuidado. Si anda haciendo cosas indebidas, entonces simplemente no eres salvo y tienes que convertirte al Señor. Hay que convertirse, porque un verdadero cristiano no peca voluntariamente. Peca y cuando peca, lo primero que siente es un remordimiento. Cuando peca, lo primero que se siente, lo hice mal. Hermano, uno va corriendo a los pies del Señor. Hermano, dentro del arca, hermano, hay muchas cosas que hacer. Si tú recibes a Jesús, no es que va a estar sentado haciendo nada. Hay muchas cosas que hacer. Aquella gente trabajaban de día y de noche atendiendo animales.
Y hoy día nosotros debemos trabajar día y de noche buscando las almas que están perdidas, para tratar de traerlo a los pies de Cristo. Que Dios le bendiga a todos. Gloria a Jesús.